En varios países del mundo se han estado escenificando protestas llamativamente, en la mayoría de los casos, naciones desarrolladas, donde las personas están protestando, en este caso, a favor de Palestina, en el conflicto que tienen Palestina e Israel, o la Franja de Gaza e Israel. Básicamente la gente se ha estado pronunciando en el mundo y ha estado realizando propuestas a favor del pueblo palestino, porque ocurre que estos bombardeos que realiza Israel a la Franja de Gaza son bombardeos que se realizan de manera indiscriminada, y cuando se habla de que ya en el conflicto hay más de 3.000 personas muertas, en la mayoría de los casos los muertos se encuentran en la Franja de Gaza, y en la mayoría de los casos son muchas personas inocentes las que han estado perdiendo la vida. Bueno, en República Dominicana, en el Parque Independencia, se presentó una protesta donde habían personas pro Palestina y personas pro Israel, y entonces se dio una escena de guerra, miren. O sea, se fueron al bollo, como dice el pueblo popularmente, los grupos pro Palestina y los grupos pro Israel. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, tuvimos una interrupción breve del suministro de energía eléctrica aquí en el canal. Entonces decíamos que grupos que uno entiende que fueron a protestar, pero en aras de que se logre la paz, de que se logre un entendimiento entre Israel y los habitantes de la Franja de Gaza. Bueno, pues los dominicanos se pusieron más sentimentales y más extremistas que los propios extremistas, y entonces, repito, como dice el pueblo popularmente, se emburujaron o se fueron al bollo los pro Israel y los pro Palestina en su protesta realizada en el Parque Independencia, pero en varias naciones, en Francia, en Canadá, en varios estados de los Estados Unidos, en Alemania y en otras naciones importantes del mundo, se han estado produciendo protestas que en sentido general lo que buscan es la forma de que pueda llegarse a un punto de entendimiento entre estas dos naciones, y la paz es lo que quiere el mundo, la paz, que se logre la paz, que se logren resolver estas situaciones y estas diferencias entre Israel y Palestina, diferencias y problemas que datan desde miles de años, incluso desde la época antes de Jesucristo. Ya existían estos conflictos. El origen de estos conflictos se remonta a una etapa antes de la llamada era cristiana, y entonces todavía se mantienen estas diferencias, y las protestas que se han venido presentando en el mundo tienen como objetivo único, como meta única, como propósito único, que se logre un acuerdo de paz entre estas dos naciones. Estados Unidos, como siempre, de la mano de este gobierno guerrerista, demócrata, este gobierno pro ideología de género, este gobierno pro a la destrucción de la familia tradicional, pues apoya todo este tipo de situaciones. O sea, Estados Unidos, en vez de convertirse en el mediador del mundo, en el pacificador del mundo, es el promotor de la guerra en el mundo. Hay un hospital en la Franja de Gaza donde impactó uno de los misiles que lanzó Israel y mató más de 500 personas. ¿Qué han hecho Israel y Estados Unidos? Han unido una opinión conjunta, un comunicado conjunto, donde señalan
que lo que provocó la explosión en ese hospital y la muerte de un poco más de 500 personas fue un ataque del grupo Hamas. El problema es que hacia Occidente las informaciones se filtran de una forma y a nosotros nos venden un tipo de información que esa es la que mucha gente consume. Si usted indaga con más profundidad va a encontrar otras informaciones, otros datos, otras noticias y entonces tendrá otra forma de ver las cosas y de ver esta lamentable situación. Más de 500 muertos en un hospital, personas enfermas, personas que estaban recibiendo atenciones médicas, y entonces Israel y Estados Unidos de manera conjunta dicen que no fue un misil, que no fue un misil lanzado desde Israel, sino que fue algo provocado por el propio grupo Hamas en la llamada Franja de Gaza. Muy lamentable este caso en particular y lamentable el hecho de que tantas personas inocentes sigan perdiendo la vida en este conflicto que en nada beneficia a ninguna de las dos naciones. Cuando hay guerra nadie se beneficia. Las guerras al final de la jornada lo que dejan es pérdidas, producen riquezas para naciones como Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de armas del mundo, pero le encanta realizar las guerras en el patio del otro, en el patio ajeno. Hago las armas, vendo las armas y las guerras se realizan fuera de mi territorio. Entonces eso a Estados Unidos le produce riquezas. De este modo hemos llegado al final de la entrega de hoy de Sin Medias Tintas RD. El próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes de 2 a 3 de la tarde analizando el acontecer político nacional e internacional. Tengan un feliz fin de semana. Bye bye.